Hola, soy Yasmín de Grafología para Todos y los invitamos a seguir con nuestra sección Firmas Legendarias los lunes cada 15 días en Yo Amo a México por Paola Costa Radio. ¡Los esperamos! Soy Yasmín, bienvenidos a Firmas Legendarias y vamos hoy a desentrañar pues una gran firma de un gran personaje del que todos conocemos. Les cuento, este personaje nace el 12 de agosto de 1911. Su nombre es Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Mario Moreno Cantinflas. Así es, Mario Moreno Cantinflas a su corta edad pues empezó a desarrollarse en diferentes trabajos. A pesar de venir en una familia que tuvo muchas dificultades económicas, pues él fue ayudante de zapatero, fue limpiabotas, fue químico, fue cartero, fue taxista, fue incluso torero y hasta boxeador. Entonces, de alguna manera, él tenía pues muchas ganas de sobresalir. Cuenta la historia que por ahí de 1928 se alista al ejército mintiéndole a la gente del ejército diciendo que tenía 21 años cuando en realidad pues tenía unos 17 años y pues lo meten como mecanógrafo. Su padre se da cuenta de esto y pues lo saca ya que envió una carta al ejército diciéndoles que su hijo mentía y que por favor le dieran la baja a el buen Mario Moreno. ¿Qué pasó después de eso? Pues lo inscriben a una escuela de agricultura, cuenta la leyenda, y pues él se escapa, él no quería estar ahí, aunque fuera una buena escuela, él se escapa de esta escuela, obviamente para vivir del espectáculo en las carpas de circo y como un actor callejero. Y pues bueno amigos, en 1934 Mario Moreno se dirige a Veracruz huyendo de esta escuela de agricultura a la que lo metieron sus padres y justamente en la Carpa Valentina conoce a una de las hijas del dueño que se llama Valentina Ivanova Subarev, justamente la famosa Valita, quien fuera su esposa durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa en esta carpa? Pues él es contratado, él empieza como artista también en la Carpa Valentina y al principio él trataba de representar al actor Al Johnson. Sin embargo, en una ocasión donde otro actor había faltado a la escena, pues él tenía que hablar. Él simplemente cuando imitaba a Al Johnson, en realidad solo bailaba y se movía igual que el actor. Sin embargo, en esta ocasión le tocó hablar y pues se empieza a equivocar y empieza a balbucear cosas sin sentido. Justo en ese momento es cuando nace nuestro querido Cantinflas. Y pues sí, el origen es desconocido en cuanto al apodo Cantinflas. No se sabe exactamente si fue un grito de algún espectador que le decían qué cantina inflas o cuánto es que inflas, en referencia a que en México inflar significa tomar alcohol de manera indiscriminada. Y pues bueno, justamente llegó tan hasta nuestros oídos y a los oídos de todo el mundo la gran fama de Cantinflas de Mario Moreno, que incluso la RAE empezó a tomar en cuenta al verbo cantinflar o la palabra cantinflas justamente para acciones. Tal cual el verbo cantinflar, según la Real Academia de la Lengua Española, es hablar o actuar de forma disparatada e incongruente sin decir nada con sustancia. Y justamente él tenía una creatividad padrísima que ahorita vamos a desmenuzar un poquito esa firma para poder encontrar esos datos y observar qué es lo que nos dice su autógrafo. A partir de ese momento en el que nace Cantinflas, él desarrolla este personaje padrísimo con el que se asocia a los peladitos. En esos años en México, un peladito era un personaje, era sobre todo un hombre pobre, sin instrucción ni educación básica, pero muy astuto y muy listillo. Justamente así fue Mario Moreno Cantinflas toda su juventud. Resulta ser que estos personajes, estos sujetos peladitos, tenían una vestimenta muy particular. Justamente eran pantalones muy holgados, atados por debajo de la cintura, casi con una soga, justamente por el ámbito de la pobreza. Y pues bueno, traían camiseta, traían un gorrito más o menos como birrete y en vez de un bigote, Cantinflas lo que se dejó fue dos matitas de pelo justo aquí en las comisuras de sus labios. Y pues bueno, tan grande y fructífero fue el éxito del personaje de Cantinflas que aunque él rodó un par de películas unos añitos antes de 1940, fue justo en ese año que al grabar Ahí está el detalle, fue donde él alcanzó la cúspide de todo su éxito, tanto así que para 1941 ya tendría 7 películas grabadas. ¿Qué pasaba en Ahí está el detalle? Pues justamente él entraba en defensoría de un personaje y ante el juez.
empezaba esta diatriba, empezaba a cantinflear justamente con muchísima agilidad, tanto así que cambia la sentencia del juez por algo más positivo para el personaje principal. Fue algo muy importante porque a partir de ahí Cantinflas contó con 40 años de carrera cinematográfica. Entre ellos también estuvo en series animadas de televisión. Justamente una de sus mejores series y la única que recordamos muchos niños de los 90, que fue una repetición en realidad, fue de los años 70, donde se hace una serie animada llamada El Show de Cantinflas, con una temática educativa donde él te llevaba a distintas regiones de todo el mundo y te enseñaba sobre cultura y civilización. También resulta ser que en 1956, la cúspide de todo su éxito viene gracias al papel que obtiene como Passepartout en La Vuelta al Mundo en 80 días y que lo hacen ganador a un Globo de Oro por... Vamos a desmenuzar ese autógrafo firma que nos dejó el buen Mario Moreno Cantinflas y pues resulta ser que esto es un autógrafo dedicado a Barbarita. Nosotros observamos esa escritura, vemos que es obviamente muy cursiva, muy caligrafiada, por eso nos habla de un carácter también bastante formal. Si hay algo que caracterizó a Cantinflas o a Mario Moreno, mejor dicho, fue un trabajo bastante impecable. Mucha gente en el set decía que él era una persona perfeccionista y que quería todo perfectamente bien alineado, todo a tiempo y que la gente estuviera viva, a las vivas, así de llegaba a decir él. Cantinflas también se caracteriza en este autógrafo por tener justamente muchas ampulosidades, sobre todo en la zona de la C de Cantinflas. Esto nos hablaría de que trazos inflados nos hablan de la exaltación, y si hay algo que él exaltaba era su imaginación. Justamente se observa que la C de Cantinflas parece más como un frijolito, justo esa parte de arriba es un poquito más ampulosa que la parte de abajo. La parte de abajo nos habla un poco del hedonismo de Cantinflas, ahorita hablamos de ese chisme. Resulta ser también que si ustedes observan el travesaño de la T, es decir, el palito que atraviesa a la T, hablamos de un carácter sobreprotector. Si era controlador, también era sobreprotector, pero era una persona que siempre estuvo al pie del cañón con su familia. A pesar de tener muchos escándalos sobre sus relaciones amorosas, nunca dejó a Balita sola para nada. También observamos que en la F de Cantinflas está un pequeño infladito en la parte de abajo y un bucle, justamente este lacito que se forma en la zona superior de la F. Nos hablaría mucho de esta capacidad para convencer, de esta persuasión que tenía Mario Moreno, y efectivamente él, a la primera oportunidad que se le dio para participar en un cine hollywoodense, tomó las riendas de esta acción y efectivamente lo hizo, llegó al Globo de Oro. Sin embargo, eso no quiere decir que haya tenido éxito en cine hollywoodense. Aún así, observamos también que la S de Cantinflas, justo en esta firma, en la última parte, se levanta, el trazo se levanta hacia arriba, como que va tantito para atrás sobre la A de Cantinflas, y lo que hace es bajar. Muchas veces este movimiento en el que finalizamos una letra A y elevamos el trazo hasta arriba de toda nuestra palabra, lo podemos llamar máscara. Mario Moreno siempre fue Cantinflas, pero nunca nos daba a entender si estaba triste, si estaba agotado, si estaba enojado. Él casi siempre con su público fue Cantinflas. Él mismo lo decía: yo soy del público, nací del público, es para el público. Efectivamente, este trazo también se observa que forma algún trazo alargado, más o menos como un triángulo, y regresa con mucha fuerza sobre la base de la palabra Cantinflas. Esto nos pudiera dar a entender que es una persona que sabe poner perfectamente los límites entre alguien más y él, alguien más y su vida privada. Pero también estos trazos regresivos, recordemos que un trazo regresivo se le llama así porque en nuestra escritura, en la parte del español y los abecedarios latinos, nosotros escribimos de izquierda hacia derecha. Regresar un trazo hacia la izquierda sería eso, un trazo regresivo. Esto nos indicaría una persona que no olvida, que tiene ciertos rencores y que efectivamente, después de que Cantinflas se retira en 1981 con su última película El Barrendero, se dedica enteramente a muchas asociaciones civiles y sobre todo a actos de caridad. Tanto en otro segmento también hablábamos de la parte dónica que pudiera tener Mario Moreno. Justamente si nosotros observamos esta nueva firma en color azul, vemos que siguen esos infladitos, esas ampulosidades en la zona inferior, pero ahora un poquito más controladas. Sin embargo, si observamos el soporte en el que él escribió este autógrafo, es como muy importante porque es la etiqueta de un licor. Justamente, él tenía un gusto bastante importante por los alimentos, por la buena bebida, fumaba mucho, eso sí, justamente él muere de cáncer de pulmón. Justo esta necesidad por cubrir toda su capricho hedónico, su capricho
capricho corporal lo lleva justo a tener estos amoríos con diversas actrices y con diversas personas a lo largo y ancho de México y una partecita de Estados Unidos. Observamos también en esta firma y en esta escritura que la letra sigue siendo cursiva, esto nos habla de ese carácter tradicionalista, y llegaba a pasar justamente, él pensaba o actuaba de alguna manera que todo el trabajo tenía que ser bien hecho, sino que no lo hiciéramos bien. La escritura y la firma también vienen acompañadas de una dirección ascendente, es decir, que van hacia arriba, van completamente hacia arriba. Esto que nos indica una persona visionaria, una persona con muchísima inteligencia, pero también con muchas ganas de romper paradigmas. A Mario Moreno le encantaba siempre estar a la cabeza de algún proyecto, le gustaba innovarse, siempre trató en todo momento de llevar las cosas por un nuevo camino, para encontrar nuevas cosas. Bien importante también observar que la F de afecto se encuentra muy alargada hacia abajo. Esto nos pudiera indicar a una persona que se aferra a sus acciones y sobre todo a sus deseos para llevarlos a cabo. Es un hombre de hechos en ese momento. La firma se ve un poquito afectada. Observamos esos mismos trazos, se ven algunas guirnaldas. Estas guirnaldas son justamente cómo se unen las letras en una letra cursiva. Estas como U's o lancitos que aparecen en la zona de la firma, en la base sobre todo, que nos indicaría una persona que sabe escuchar, que está muy atento al entorno en el que se siente y sobre todo que es una persona un poquito ingenua. Si hay algo que le pasó a Cantinflas tal vez en esta ingenuidad fue sentir que tenía todo el mundo en sus manos y que se lo podía comer de un solo bocado. El problema fue que en algún momento de su vida se dio cuenta de que este ego no le iba a no le iba a llevar a ningún lado y efectivamente él cambia un poco su visión del mundo. También tenemos en esta firma el mismo trazo alargado al final donde debería de leerse Cantinflas. Esa A y esa S forman más o menos un número 8. Recordemos que en muchas corrientes de la grafología los números nos indicarían esa visión hacia la abundancia, esa búsqueda por engrosar nuestros recursos económicos, físicos e inclusive los hedónicos. Acompañado de esto, el mismo trazo regresivo, que se observa un gancho muy grande al finalizar este trazo, nos indicaría justamente eso, que al momento de generar este autógrafo, Mario Moreno Cantinflas presentaba un momento difícil de decisión en el que tal vez quería aferrarse a algo del pasado, tendría algún tipo de miedo para poder avanzar hacia el futuro. En este otro autógrafo vamos a encontrar que está dedicado a Pilar con mi estimación de parte de Cantinflas. Observamos perfectamente esos lazos que se ven en la P de para y en la P de Pilar. Al tener lazos, que es la conjunción de varios buclecitos en una escritura, podemos encontrar una persona que puede ser un poquito hipócrita. Justo esto tiene que ver con el cuidado de la privacidad que tenía Cantinflas. Él casi no reflejaba la situación emocional y muchas veces dejó que la prensa indujera un poco el pensamiento hacia el público. Sin embargo, su vida privada realmente fue privada para muchas personas. Después de cierto tiempo y después de la muerte de Balita, salieron a la luz diferentes secretos que pues no se pudo llevar en silencio. Efectivamente, estos lazos también nos hablan de una persona que tiene mucho poder de convencimiento y una habilidad fantástica para convivir con la gente y tener al público encantado, que la gente lo observe. Siempre ese fue el objetivo de Mario Moreno Cantinflas, sobre todo del personaje de Cantinflas. Observamos también que el nombre de Pilar está un poquito separado, más separado que estimación. Estas dos palabras pueden ser reflejos de cierto estímulo emocional que tiene la persona al momento de reflejar su escritura. ¿Qué puede ser esto? Bueno, tal vez el nombre de Pilar es un nombre que le recuerda algo muy padre, algo muy bonito, algo que le llena de cierta plenitud emocional, pero estimación se observa así muy apachurradito. El tener las letras muy pegaditas y muy juntitas pudiera ser una situación de nerviosismo, pudiera ser que esté mintiendo en cuanto a esa estimación. Tal vez porque era una fan, tal vez porque ni siquiera se conocían. Sin embargo, pues al poner esta palabra de estimación, Cantinflas reflejaba en ese momento que realmente no sentía tal estímulo o sensación. Nuevamente regresamos al autógrafo de Cantinflas, se observa la misma letra C infladita, pero ya un poquito más grande el resto de la palabra en minúsculas, Antinflas. Ahí observamos nuevamente una F muy alargada, muy delgada. Esos bucles que se observan cerraditos pudieran indicarnos a una persona que está pasando por un momento más de raciocinio que de creatividad. Nuevamente la F de flash
se encuentra infladita en la zona de abajo, reflejándonos esa parte hedónica de disfrute hacia el mundo. Nuevamente ese trazo muy cerradito entre la A y la S de Cantinflas al finalizar, y nuevamente un triángulo. Ese triángulo ya se ve más anguloso y eso nos indicaría una persona cuyo sentido del humor se volvió más sarcástico que hacia una diversión más inocente. Justamente hay algo que caracterizó a Cantinflas y fue el sarcasmo. Si él hacía una película, se burlaba de cual gobierno, presidente, senador, diputado, lo que hubiera en el poder. Eso siempre fue el objetivo de sus películas, tener una burla, un sarcasmo, una sorna hacia toda esta situación social y económica que vivíamos en ese momento. Tan grande fue el ingenio de Mario Moreno Cantinflas que más o menos en 1960-64 él llega a conocer a Charles Chaplin. Charles Chaplin ya había dicho que Mario Moreno era el mejor comediante del mundo y el más querido. Cuando se llegan a conocer ellos dos, Mario complementa el elogio diciendo: vos y yo somos únicos. Y justamente mucha gente ha comparado el trabajo de Chaplin contra el de Mario Moreno, porque Charles Chaplin en 1940 hace una excelente crítica hacia el gobierno nazi y la relación entre Hitler y Mussolini con su gran película El Gran Dictador. Pero Cantinflas en 1966 se avienta una excelente producción con Su Excelencia, que criticaba fuertemente a la Guerra Fría. Toda esta creatividad que Mario Moreno Cantinflas despliega a lo largo de toda su carrera cinematográfica nos hace observar con detenimiento que tanto su firma como su escritura son completamente congruentes. Ambas escrituras y firma tienen guirnaldas, tienen lazos, tienen bucles, tiene toda una serie de gestos tipo que nos pueden indicar justo su amabilidad, su creatividad, su ingenio y también la ingenuidad que llegaba a tener. Si hay algo que a Mario Moreno Cantinflas le llega a doler es la situación de pobreza en muchos niños, tanto así que millones de dólares que llegó a consolidar en su cuenta bancaria fueron destinados a acciones altruistas. Nuevamente recordando las series animadas de 1970, donde él es el gran amigo que nos muestra una situación educativa en televisión abierta. Y pues bueno, amigos, ese sería todo el análisis que les puedo ofrecer el día de hoy de Cantinflas. Hay muchas cosas que nos puede develar su escritura, pero para saber más cosas y de más gente que ha estado en México, por favor, amantes de México, no olviden de seguirnos todos los lunes cada 15 días por Paola Costa Radio. Yo soy Yasmín y te invito a que también nos sigas en Grafología para Todos. Si te interesa un análisis grafológico, escríbenos o visita nuestra página de Facebook. También te puedes inscribir al canal de YouTube que se llama también Grafología para Todos. Sería todo por el momento, los quiero y ahí está el detalle, chachatos. Gracias por escucharnos a través de Yo Amo a México. Esto fue Firmas Legendarias. Yo soy Yasmín y te deseo una excelente semana.